Bona nit i gràcies per la vostra assistència. El passat mes de febrer es van complir 100 anys de la mort de Joan Marejant, mestre, pedagog, escriptor, periodista, fill il·lustre de Ciutadella. El cercle artístic no podia deixar passar aquesta efemèride i, en col·laboració amb l'Ajuntament, va programar una sèrie d'activitats per recordar la seva figura. Així, el passat mes d'abril, es va realitzar un recorregut per Ciutadella, guiat de la mà de Miquel Àngel Limón, durant el qual es van visitar els racons més emblemàtics que es parlen de Joan Marejant, una activitat que es repetirà l'11 de juny per als que no han tingut l'oportunitat de participar-hi per primera vegada. Enguany, també li correspon al cercle artístic la posada en escena de l'obra més coneguda de Joan Marejant, Foc i Fum, que s'estrenarà poc abans de Sant Joan al Teatre d'Esport. També podem gaudir de l'entranyable exposició que recorda l'experiència teatral de Foc i Fum per part de l'alumnat de l'educació infantil del Col·legi Puri Mare de Déu del Toro. I properament se celebrarà també un col·loqui sobre aquesta obra. No hi ha dubte que Foc i Fum, escenificada cada any, juntament de Ciutadella Vella, són les obres més conegudes de Joan Marejant. Tanmateix, aquestes només són una petita part del seu llegat. Joan Marejant sobretot va ser mestre, de vocació i de professió. El seu mèrit més destacable no és només una important llista d'obres pedagògiques d'un cert caràcter idealista, sinó també la pràctica, duit a terme al llarg de gairebé 40 anys de mestre nacional a l'Escola Pública Infantil de Ciutadella. Joan Marejant va ser un exemple d'inquietud pedagògica, que el dugué teoritzar sobre la pràctica docent i provar de millorar en tot moment la praxis quotidiana. Així, l'anàlisi de la seva obra s'ha d'embarcar des d'aquesta perspectiva, el contrast constant i permanent entre la nova visió teòrica i l'experiència pràctica. I per parlar-nos del compromís pedagògic de Joan Marejant, comptem avui amb una gran coneixedora de l'ideari i la tasca docent de Joan Marejant, Isabel Vilafranca Menguany, a qui agraïm des de bon principi la seva generositat en acceptar la convidada del cercle. Gràcies, Isabel. Isabel Vilafranca és doctora en Pedagogia i treballa com a professora a la Universitat de Barcelona en el Departament de Teoria i Història de l'Educació. És autora de nombrosos articles en revistes especialitzades i la seva tesi doctoral de l'any 2001 versa precisament sobre la figura de Joan Marejant, el seu pensament i la seva obra pedagògica. La seva ponència sobre Joan Marejant, juntament amb la d'altres autors, forma part del número 9 de la revista Publicacions d'Esborn, de l'any 2001. També va escriure la introducció i tingué cura de la tria de textos de l'obra Mestre Joan Marejant i Vives, Antologia d'un compromís pedagògic, publicada per l'Institut Menorquí d'Estudis l'any 2002. A través de la lectura d'aquests textos podem veure que Joan Marejant fou un mestre avançat al seu temps. Va fer una profunda crítica al sistema educatiu tradicional, en el qual el professor és un simple transmissor de coneixement, perquè considerava que aquest tenia un efecte reproductor de la societat. Ell, en canvi, aspirava a desenvolupar l'ús de la raó entre l'alumnat, com a eina de transformació social. Sempre va creure en el poder de l'educació i la necessitat de posar-la a l'abast de tothom, sobretot a les classes humils, que a la seva època abandonaven l'escola d'una forma primerenca, una edat primerenca. El mestre ciudadellenc és un precursor de l'ensenyament actiu. Parteix del coneixement de l'entorn proper, de la lectura i l'escriptura raonades, del teatre com a eina educativa, de la formació estètica i de l'estimació per natura. Entén l'escola com una preparació per la vida i per això un de vida a l'escola i treu l'escola a la vida. Podem dir que en ple segle XIX, mestre Marejant ja va fer realitat la seva idea de ciutat educadora. Per tant, les seves aportacions pedagògiques no són tan caduques ni tan desfasades com al principi podríem pensar. Crec que encara es poden aportar molts elements de reflexió. I en un moment de canvi i certesa al món educatiu, sacsejat per contínues reformes legislatives, crec que no hem de perdre de vista cap on ens orientem i quina és la finalitat bàsica de l'educació, no sigui que les branques no ens deixin veure el bosc. Entre tantes novetats, com ha assenyalat un altre gran pedagog, Pilar Marejant, hem de reconèixer la bona tradició educativa i hem de tenir la humilitat d'aprendre dels grans mestres que ens han precedit, repensar, reformular i millorar les seves propostes, tot adaptant-les al nou context en què vivim. Com diu Hegel, a vegades és necessari fer passos enrere per saltar millor. Encetant idò aquesta reflexió de la mà experta d'Isabel Vilafranca sobre el pensament pedagògic de Joan Marejant, un mestre entre 2 segles, a la certesa que ens aportarà nous coneixements sobre la figura del gran mestre ciudadellenc en l'aspecte que li és més propi, l'educatiu. Moltes gràcies, Isabel, endavant. Muchas gracias. Sí, pero ¿se me oye sin micro? No, es demasiado micro. ¿Seguro? No se me oye. Vale, ya está. ¿Sí? ¿Ahora sí?
Ahí, ya, se me oye, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta merecida presentación, solo faltaría. En realidad lo has dicho todo de Juan Benejam, poco voy a añadir yo, pero bueno, en cualquier caso, yo tengo el reto de hablar de Juan Benejam como un maestro entre dos siglos. Y me gustaría empezar diciendo que Juan Benejam es posiblemente uno de los ciudadanos más universales que ha habido a lo largo de la historia. Y lo es precisamente, como muy bien decía la señora Gomis, porque es un hombre muy progresista, una persona muy comprometida con la sociedad civil y sobre todo un maestro de vanguardia, muy avanzado a su tiempo, como intentaremos poner de manifiesto y dejar patente a lo largo de esta presentación. No me gustaría iniciar mi presentación sobre su persona sin agradecer enormemente la invitación del Cercle Artístic de Ciutadella para conmemorar los 100 años que hoy nos separan de su muerte. Y este es el motivo principal sobre el que centraré la ponencia, observar cómo su propuesta pedagógica continúa en gran medida vigente después de un siglo, cómo Benejam fue un maestro muy avanzado en su tiempo y cómo su pensamiento educativo en muchos aspectos podría ser actualizado y aún así sería revolucionario e innovador en los tiempos que corren. Su defensa de la cultura, del pensamiento crítico, de la autonomía moral del educando, su compromiso con la sociedad a través del magisterio activo y una vez jubilado con la política local como conseller de Cultura, su optimismo pedagógico son algunos de los aspectos que hacen que Benejam fuera y siga siendo un referente intelectual, un gran pensador, un modelo de persona, un educador del pueblo, en definitiva un autor que merece un lugar destacado en la historia del pensamiento pedagógico contemporáneo. En una sociedad poscapitalista, posdemocrática, posmoderna, postindustrial como la nuestra, no hay quien habla de modernidad líquida, relegar Benejam sigue siendo un soplo de aire fresco, un aliento que ayuda a impulsar la ilusión, ¿no? La ilusión de los maestros y maestras, de los profesores, de los educadores y educadoras, que cada día se enfrentan a las dificultades de navegar contracorriente. Benejam, bajo este punto de vista, nos ayuda a renovar nuestra fe pedagógica y educativa, porque ante todo fue un apasionado de la educación, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Para realizar una exposición sistemática de quién es y qué hizo Juan Benejam, intentaremos abordar los siguientes pasos. En primer lugar, empezaremos por unos breves apuntes sobre su biografía. Después pasaremos a analizar su ascendencia filosófica pedagógica, el krausismo y en particular el krausinstitucionismo. Y por último hablaremos de su contribución educativa. Vamos pues a hacer unos breves apuntes de una biografía, ¿no? Juan Benejam, como se sabe, nació del matrimonio un 27 de mayo de 1846 en Ciudadela, primogénito del matrimonio Juan Benejam Mesquida y María Vives Pou. Su padre era marinero, a la vez fue el primer nieto de ambas familias. Su padre era marinero, profesión que le obligaba a ausentarse largas temporadas de su casa. Su madre no gozaba de mucha salud, por lo cual las tías paternas fueron quienes criaron al pequeño Juan durante su infancia. Asistió a la escuela pública de Josep Moll y también asistió a la congregación de San Luis Gonzaga, que era una congregación fundada en 1860 por el presbítero Tomás Royan, que dependía de la parroquia de San Francesc. En esta congregación completó su formación religiosa y parece que fueron los sacerdotes de esta entidad los que recomendaron a la familia de Juan Benejam que saliera a estudiar. Finalizada su etapa de preparación en el año 1862, inició su etapa como alumno de la Escuela Normal de Barcelona. Benejam contaba con tan solo 16 años y tal como consta en el expediente académico de la Universidad de Barcelona, el rector dispensó la falta de edad para que fuera inscrito en la matrícula en el curso académico 1862-1863. En septiembre de ese mismo año, en 1862, embarca rumbo a Barcelona. Vivió durante esa época en la casa de Nicolás Flórez Maurán, que era un amigo de su padre, y parece que su etapa como alumno normalista, gracias a este mentor que él mismo califica de progresista furibundo, se vinculó a círculos del asociacionismo obrero. Durante esos años Barcelona era sin lugar a dudas un lugar de eclosión política y un escenario privilegiado como caldo de cultivo del pensamiento anarquista, obrerista, mutualista. Podríamos decir que Juan Benejam formó su espíritu liberal y regeneracionista más fuera que dentro de la escuela normal.
Sin embargo, no por ello descuidó la finalidad por la que se había trasladado a Barcelona y en el año 1866 obtuvo el título de maestro elemental, después de examinarse de la reválida. El contraste entre Ciudadela, que había dejado, y la Barcelona que se encontró en esos años hizo mella en Benejam. La sociedad ciudadelana que Benejam había nacido y que él mismo describe en Ciutadella Vea era bastante tradicional, propia de su época, por otra parte. En el interior de sus murallas convivían aristocracia, clerecía y gente más sencilla, siempre al servicio de los dos primeros. La economía, según él escribe, era básicamente agrícola, los terratenientes administraban sus llocs y la gente sencilla cultivaba las tierras o recogía lo que el campo producía o bien ejercía de artesano en oficios manuales. Cabe decir que el signo de los tiempos cambió, por supuesto, y de la economía. A mediados del siglo XIX, después de la llegada de Jeroni Cabrisas, con la que se la industria manufacturera del calzado, posteriormente, como sabido, Pere Cortés racionalizó la fabricación y empezó la expansión de este sector, que durante muchos años ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía menorquina. En Mahón también la apertura de la industrial mahonesa en 1856 y la harinera mahonesa en 1859 fueron también la primera manifestación de la eclosión industrial propia del siglo XIX y como tal los inicios del capitalismo moderno. Barcelona era ya entonces, por lo tanto, una ciudad bastante moderna, había dado los primeros pasos hacia la industrialización. Su economía tenía ya un carácter marcadamente industrial, principalmente, como se sabe, por la industria textil. Se reunían, es la Barcelona previa al Plan Cerdà, la Barcelona del ensanche, ¿no? del Eixample, exacto. Se reunían las primeras organizaciones obreras, se empezaban a tener resonancia las primeras fricciones entre las corporaciones sindicalistas y los colectivos empresarios o patronales. Era la Barcelona de los movimientos obreros, la Barcelona de escenario de los primeros pensamientos anarquistas y la que se disponía a vivir la primera internacional obrera. Benejam tuvo la oportunidad, como estudiante normalista, de contrastar mentalidades y secundar después el proceso de industrialización de la economía insular. Fue precisamente en esta época cuando vieron la luz las primeras obras del maestro Benejam, las primeras publicaciones, apóstol de la emancipación de las clases trabajadoras a través de la educación. Publicaciones en las que denunciaba, según él, según su punto de vista, los males de los que la sociedad adolecía. Aun a riesgo de equivocarnos, no resulta muy osado afirmar que fue en Barcelona donde aprendió a interesarse y se sensibilizó por las clases populares, por la educación de los obreros. Desarrolló una preocupación por los más vulnerables, ¿no? El proletariado, aspecto que durante toda su vida fue una constante en su ideario educativo. Fue por los más desfavorecidos por los que Benejam luchó toda su vida, se movió, por ofrecerles una educación que le ofreciera la oportunidad de emanciparse. Todos estos aprendizajes posiblemente los aprendió en Barcelona, los vivió en Barcelona, pero el campo de aplicación indiscutiblemente fue su Ciutadella natal. Una vez obtenido el título, le ofrecieron el primer trabajo en un colegio de Blanes, en la Costa Brava gironina. Creemos que la invitación fue del propio director, de Felipe Comas. No hacía muchos años que la escuela se había inaugurado y el director se encargaba de la contratación de la plantilla de profesorado. A Benejam le encargaba la enseñanza elemental. La estancia de Benejam en Blanes, si bien fue muy breve, prácticamente 2 años, no pasó inadvertida a los autóctonos, como demostraron las múltiples publicaciones que sobre su figura y su persona aparecieron después de su muerte en el ideario local, en el Recull. Todo parece indicar que, más allá de su acción en la escuela, se acordaban por haber fundado un semanario, el Blandense, que fue el primer periódico publicado en el pueblo. En él editaba poesías, artículos de interés general y se dirigía, por lo visto, a las autoridades locales para solicitarles peticiones, como por ejemplo la de instalar una biblioteca, a fin de fomentar las inquietudes culturales. El sexenio revolucionario, la septembrina, estalló cuando Benejam era aún maestro en Blanes y se le ofreció la oportunidad de instalarse definitivamente en Ciudadela como maestro de escuela pública, pero no dudó en volver, pero la plaza le fue concedida a Joan Luis Oliver, que es padre de Miquel dels Sants Oliver. Después de esta fallida oportunidad, parece ser que volvió a Barcelona, donde se le ofrecieron 2 plazas en escuelas privadas,
Sin embargo, no aceptó ninguna de las dos y finalmente el curso escolar 1869-1970 abrió su propia escuela en Ciudadela, que por analogía al modelo blandense, o el modelo de Blanas, llamó Colegio Ciudadelano. Su deseo de ofrecer debidamente en su lugar de origen era tal que intentó innovar los métodos educativos constantemente. Como el recurso educativo global, optó, como se sabe, por las obras de teatro, no tan solo por el aprendizaje de los alumnos, sino también incluso de las familias. Fue en 1874 cuando obtuvo la plaza de maestro elemental en la Escuela Pública de Ciudadela y empieza indiscutiblemente para Benaham la etapa más fecunda, tanto en el sentido personal como en el profesional. No tan solo por las numerosas obras que publicó en este periodo, sino también porque fue padre de 11 hijos. Se puede afirmar que con este nombramiento como maestro nacional se inicia la etapa de máximo esplendor de nuestro biografiado. La estabilidad que comportaba el hecho de ser funcionario le permitió dedicar numerosas horas a su labor publicista. De esta época son las mejores obras de materia pedagógica, ¿no? Los libros más destacados y de mayor difusión. Pertenecen, por ejemplo, a esta época La alegría de la escuela, de 1899, que es la obra cumbre, La primera enseñanza conforme al espíritu de la pedagogía moderna, una obra preciosa de 1882, o Cuestiones trascendentales sobre la enseñanza de adultos, de 1878, que esta fue reeditada no hace mucho, en el año 2000, bueno, ya hace en el año 2000, sí, ya hace unos cuantos años. En todas estas obras subyace un espíritu fundamentalmente regeneracionista, es decir, la voluntad de cambiar la estructura social hasta entonces bastante inamovible mediante un sistema educativo innovador y la metodología activa. Como veremos más adelante, su escuela devino constantemente en un laboratorio pedagógico, donde se ensayaban nuevas formas y nuevas maneras de llevar a cabo la acción educativa. Los libros, que posteriormente aparecieron bajo su autoría, están inspirados en sus clases. Eran el producto de la observación, de su puesta en práctica constante de nuevas formas educativas, de sus experimentos didácticos y de los métodos que él mismo iba aplicando. Su espíritu inquieto le llevaba a probar siempre nuevos sistemas o el que fuera más óptimo en cada momento. La continua labor de investigación, de reflexión o de observación fue una fuente de inspiración constante en sus manuales educativos, o los que aparecen bajo su autoría más en esa época. Además de conseguir premios bien merecidos, muchos de sus opúsculos, muchos de los monográficos que él tiene, fueron aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública y homologados para ser utilizados en diversas escuelas públicas y privadas de la geografía estatal. Este es, por ejemplo, el caso lo he traído porque tenía un ejemplar, de lecturas educativas para ambos sexos, de primer y segundo grado, que fue un libro aprobado por la autoridad eclesiástica en 1888 y recomendado por diversas juntas de instrucción pública y premiado en la primera exposición nacional. Esta edición es de 1905 y es la sexta edición. Realmente lo publicó muchísimas ediciones, y era porque se leía a lo largo y ancho de muchas escuelas de la geografía estatal. Se puede afirmar que uno de los éxitos más destacables de Benaham fue el establecimiento de una escuela de adultos en su local escolar. Esta escuela funcionaba en un horario diferente al de la escuela primaria y se fundó con la finalidad de instruir a aquellos adolescentes y obreros adultos que por motivos laborales o económicos se habían visto obligados a abandonar los estudios antes de finalizar la etapa escolar o simplemente no habían asistido a la escuela primaria en su momento. Junto con algunas personas de la industria del calzado, Benaham inició esta experiencia a fin de paliar las deficiencias de las que en ese momento adolecía el sistema educativo. De este modo, en el año 1884, en el Magisterio Balear, la revista El Magisterio Balear, daba noticia de esta interesante iniciativa, ¿no? Y decía, leo literalmente, dice: la iniciativa individual acaba de realizar en Ciudadela de Menorca, según nos participa un inteligente suscriptor y querido amigo nuestro, lo que la ley no ha podido cumplir. Sabido es que en España la enseñanza obligatoria es una frase nominal, un precepto sano.
Pues bien, hace pocos días llegó a aquella ciudad procedente de La Habana un apreciable sujeto, don Antonio Vila, y enterándose de que la mayor parte de los niños a una edad prematura ingresaban en los talleres de calzado, cuya industria por la gran explotación ocupa las 3/4 partes de la industria obrera, ha conseguido, luchando con denuedo, que todos los fabricantes se asocien a la idea de no admitir en sus respectivos talleres obreros sin haber cumplido los 18 años, que no sepan leer, escribir y contar, o no acrediten que asisten a una escuela. A tal efecto, ha creado una escuela matinal para jóvenes obreros que funciona de 6 a 8 de la mañana bajo la dirección de don Juan Benejam, secundado por 3 auxiliares, y donde reciben enseñanza 200 alumnos, con que se inauguró la clase el día 5 del corriente. Nuestra enhorabuena, dice el Magisterio Balear, al señor Vila, a la juventud a cuyo beneficio se instala esta utilísima institución, reciba también el señor Benejam la del Magisterio Balear. Ya antes, en el año 1878, Benejam había teorizado sobre la manera en cómo dirigir una escuela de adultos. En su obra muy bonita, Cuestiones trascendentales sobre la enseñanza de adultos, por la cual mereció un premio en el certamen de Granada de ese mismo año, expresa su voluntad de distanciar la metodología de la escuela primaria de la de adultos, porque las necesidades de unos y otros son diferentes. Precisamente los discursos pedagógicos actuales en materia de educación de adultos señalan encarecidamente la necesidad de que los conocimientos impartidos en la escuela primaria no sean los mismos que en las escuelas de adultos, porque efectivamente las necesidades de unos y otros son diferentes. Esto nos permite subrayar la actualidad del pensamiento de Benejam 100 años después de su muerte. Su propuesta educativa, por lo tanto, sigue vigente. Otro de los aspectos destacables de la labor de Juan Benejam en esta época, de profesor de escuela primaria de Ciudadela, es la participación en los 2 congresos nacionales de pedagogía, el primero en el año 1882, con sede en Madrid, y el segundo en Barcelona en 1888. En el primero, que contó con la participación de muchos de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza y que coincidió además con la presentación y la inauguración del Museo Pedagógico Nacional a cargo de Manuel Bartolomé Cosío, que es el segundo director de la Institución Libre de Enseñanza, se aprobaron unas cuantas obras de Benejam para que se pudiera hacer uso en las escuelas del Estado. La mentalidad abierta y el espíritu renovador de estos intelectuales, de los institucionistas, dejó una honda huella en el pensamiento de Benejam. Más adelante, como el propio doctor Coulomb, Antonio Coulomb, afirma, mantuvo contacto con Giner de los Ríos, con quien intercambió una serie de manuales educativos. Fue en el segundo Congreso Pedagógico Nacional, en el año 1888, en Barcelona, donde su participación como ponente mereció un profundo reconocimiento entre el magisterio estatal. Su intervención fue muy aplaudida porque supo expresar públicamente sus inquietudes como maestro, denunció los males y las limitaciones del sistema educativo de su época, junto con las carencias que él como profesor sufría en su quehacer docente cotidiano. El clamo del público fue el del todo probatorio. Con esta ponencia se ganó la consideración y la estima de muchos maestros catalanes y especialmente barceloneses. No fue la única conferencia que Benejam impartió, suficientemente conocidas son sus intervenciones públicas, sobre todo la ponencia que pronunció con motivo de la inauguración del curso escolar 1911-1912 del Ateneo de Mahón, con el título muy contundente, Somos hoy mejores que ayer, una afirmación que cree en el progreso, ¿no? Asimismo, rindió homenaje a Pere Cortés tras su traspaso, también a Francesc Neto, que es el fundador de la primera asociación mutualista de Ciutadella. También hizo conferencias en Palma, por ejemplo, el 1 de julio de 1901, en el Centro del Magisterio, bajo el título de La enseñanza de varias asignaturas, y culminó sus intervenciones públicas, ya jubilado, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en octubre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, con una conferencia titulada La primera enseñanza bajo un nuevo aspecto. A sus diversas conferencias cabe añadir una larga lista de incansables méritos de divulgación educativa a través de la divulgación de diversas revistas enviadas y leídas a lo largo y ancho de la geografía estatal,
La publicación periódica de revistas educativas pone de manifiesto su voluntad de contribuir a la renovación pedagógica por la indagación de nuevos métodos educativos y la difusión de sus logros didácticos e investigaciones. En definitiva, un intento incesante de mejorar profesionalmente el colectivo de maestros y, por ende, la educación. Beneham publicó títulos tan sugerentes como El buen amigo, esta la he traído porque la tengo, que publicó entre 1900 y 1904, es una obra interesantísima, es una revista que salía cada 15 días. También Alma de maestro, de 1915 a 1916, La escuela y el hogar, de 1906 a 1909, ¿no? La escuela práctica, de 1894 a 1895, y, cómo no, La enseñanza racional, de 1888 a 1889. Precisamente La enseñanza racional, el título de esta última obra, ha hecho que algunos autores, sin profundizar mucho, hayan situado a Beneham en la línea de las escuelas racionalistas que surgieron a partir de la escuela moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia. Esta consideración resulta errónea, a nuestro modo de ver, en primer lugar por orden cronológico, porque Beneham publicó La enseñanza racional antes de que Francesc Ferrer i Guàrdia instaurara esta escuela. La escuela moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, que como sabéis se convirtió en símbolo y mártir del anarquismo, se fundó en 1901 y perduró en la calle Bailén en Barcelona hasta 1906, fecha en que fue detenido por su supuesta complicidad con el atentado contra el rey. Por otra parte, el pensamiento de Beneham no sigue rutas anarquistas, sino que es una propuesta racional, programada y llevada a la práctica sobre la base de un pensamiento liberal, no libertario, tal y como se practicaba en la escuela moderna. Uno de los puntos también en los que Beneham diverge con el pensamiento racionalista es que él creía en la enseñanza religiosa y la practicaba, de hecho, mientras que en la corriente racionalista no se enseñaba ninguna religión, porque se consideraba como opresora del pensamiento libre. Juan Beneham cree en la libertad de conciencia, pero no defiende la escuela laica como sí lo defienden las escuelas racionalistas. Más allá de esta aclaración, siguiendo con la vida del maestro Beneham, después de su jubilación, que tuvo lugar en 1912, Beneham viajó a la isla de Cuba, donde vivían algunos de sus hijos, ahí residían. En La Habana también ejerció el magisterio, pero esta vez en un centro cultural de enseñanza no formal. Volvió en 1914 a Ciutadella, después de una breve estancia de 2 años, y en su etapa final se consagró a la política, motivado aún por el espíritu regeneracionista, como regidor y conseller del consistorio de Ciudadela hasta su muerte sobrevenida en 1922. Después de su muerte, los homenajes públicos a Beneham se sucedieron a lo largo y ancho del mundo, casi, ¿no? Los menorquines de la República Argentina le dedicaron un libro donde dejaron manifiesto y patente su admiración por el maestro Beneham. El Ayuntamiento de Ciutadella lo nombró hijo ilustre de la ciudad. También en la Escuela Normal de Barcelona, en la Escuela de Magisterio, en julio de 1922, poco después de su traspaso, le dedicaron un seminario monográfico. Y en Ciudadela decir que siempre constituyó un motivo de orgullo y de prestigio haber sido discípulo suyo, ¿no? Y haber asistido a su escuela. Esta intervención, ¿no?, que a buen seguro no puede agotar ni toda su amplia obra ni todo su amplio legado, ni en estas palabras, ni en estas líneas, ni en este tiempo, también pretende ser un homenaje desde la admiración y desde el respeto al maestro Beneham, 100 años después de su muerte. Vamos a hablar un poco ahora de los ascendentes filosóficos acabada su vida, de los ascendentes filosóficos benehamianos, ¿no?, el krauso-institucionismo. Al margen de su vida, cabe decir que Beneham fue un autor muy vinculado al espíritu institucionista y en particular al krauso-institucionismo, así como al regeneracionismo. Antes de entrar en su propuesta pedagógica, es obligado a enunciar a grandes rasgos cuál es el pensamiento krauso-institucionista, a fin de entender y enmarcar la propuesta pedagógica benehamiana. El pensamiento institucionista hunde sus raíces en el racionalismo integrador krausista. El krausismo, más que una corriente intelectual o una tendencia pedagógica, fue ante todo un estilo de vida que arraigó con mucha fuerza en Madrid y por ende en el Estado.
López Morillas, un investigador del siglo XIX, de la filosofía del siglo XIX español, dice: el krausismo español fue, repitámoslo, dice, más que una filosofía, un estilo de vida, una cierta manera de preocuparse por la vida y de ocuparse de ella, de pensarla, de vivirla, sirviéndose de la razón como de brújula para explorar segura y sistemáticamente el ámbito de lo creado. Este estilo de vida será el que adopten los intelectuales institucionistas. El arraigamiento del krausismo en España fue iniciativa de Julián Sanz del Río. Este licenciado y doctor en Derecho se desplazó a Bruselas y a Heidelberg, donde conoció a los discípulos de Karl Christian Kraus, que es un pensador alemán. Una vez de vuelta a Madrid, tradujo las obras del alemán, entre las cuales destaca el ideal de humanidad para la vida. La impresión de esta obra en el año 1860 fue un punto de inflexión en la historia del pensamiento filosófico del momento. De hecho, se considera el año cero del krausismo, 1860, precisamente por la traducción de esta obra. Además de la divulgación de su pensamiento por obra escrita, también hizo difusión a través de su magisterio en la cátedra de filosofía que ocupó en la Universidad Central. Entre sus discípulos destaca, como no, Francisco Giner de los Ríos, quien impulsó más adelante la institución después de la segunda cuestión universitaria, la Institución Libre de Enseñanza, que fue un laboratorio pedagógico y educativo desde su implantación en 1876 hasta el final de sus días en 1836. Más allá de la institucionalización, pasaremos a describir cuáles son los principios filosóficos del krausismo, filosófico-educativos. La base fundamental y el principio motriz del krausismo se basa en el concepto de razón. Para Kraus, la razón aparece como fuente y autoridad y criterio del conocimiento. Todo el conocimiento pasa por la razón hasta el punto que aquel que no se consiga por vía racional no se considera como tal. Todos los imperativos krausistas se derivan precisamente de esta premisa. No por ser racional el conocimiento, el krausismo se opone a la existencia de un Dios, de un absoluto. Dios aparece, de hecho, como principio y fin de todas las cosas. La humanidad es la que conjuga a Dios con el hombre. El hombre está en Dios y Dios en el hombre. De ahí deriva que la vida humana ha de ser evolución, progreso hacia Dios. Los seres racionales tienden a realizar su destino histórico, que no es otro que el llegar a la perfección de ese ser supremo. Vistas así las cosas, la humanidad avanza mediante la evolución de su conocimiento hacia Dios. Disculpen. El problema de la conciliación entre razón y fe, el krausismo la resuelve con una metafísica panenteísta, ¿no? Dios está en todas las cosas y éstas están en Dios. De esta manera, todo el conocimiento, por lo tanto, se dirige hacia la verdad de Dios. Si bien es verdad que el hombre es un compuesto armónico entre naturaleza y espíritu, también lo es que la humanidad es síntesis de ambos. Así, por lo tanto, en la obra y en el pensamiento de Kraus se pone énfasis en el carácter primigenio del concepto humanidad, porque el hombre ha de realizarse dentro de ésta para llegar a Dios. Por tanto, la salvación del hombre queda enmarcada por los límites de la humanidad. La religión para el krausismo será el modo total de relación con Dios. La idea de religión se basará en la libertad de conciencia. La moral, como se deduce, se orientará bajo el principio de obrar el bien por el bien mismo, sin otra finalidad que la satisfacción de la realización del bien. Son liberales, ¿no? Como ley de Dios. El panenteísmo, más allá de concebir a un Dios trascendental y separado del mundo, concibe al hombre y al mundo como parte de Dios y a la inversa. Así la fe es fe racional, que no es otra cosa que la ciencia, ¿no? Atendiendo a que el conocimiento del mundo es, al fin y al cabo, y necesariamente, conocimiento de Dios. En la obra de Kraus existen dos momentos metodológicos para la construcción del conocimiento, uno es la analítica y la otra es la sintética, hecho que deja patente el neocantismo de Kraus. La analítica subjetiva es el primer momento científico en que, partiendo de la idea de yo, de la duda cartesiana, se asciende a la verdad de Dios.
En este movimiento de ascenso, Krauss descubre el yo, el mundo y a Dios, es decir, lo individual, lo general y el absoluto. El segundo momento del método es el sintético objetivo, el proceso inverso. A partir de la idea de Dios se deduce el mundo y el yo. En consecuencia, Dios aparece como punto final de toda inducción y principio de toda deducción. Atendiendo a lo dicho, el kraussismo percibe la humanidad como una unidad armónica, viva y orgánica. Vamos a ver qué principios defiende educativos el kraussismo. El racionalismo armónico en materia educativa se centra en el desarrollo de todas las capacidades humanas guiadas por la razón. Solo por la educación el hombre puede alcanzar la plenitud de Dios, puesto que en Dios está la culminación del devenir de la humanidad y de la existencia. Se trata, pues, de superar la educación tradicional, centrada en la transmisión de conocimientos, para dar paso a una pedagogía activa, progresista e innovadora. Giner de los Ríos ejerció una notable influencia en la reflexión pedagógica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y contribuyó a fermentar un espíritu que permitirá la introducción en España de los principios pedagógicos inspirados en el movimiento de Escuela Nueva. Esto lo consiguió aportando un espíritu renovador al término educación, educando y educador. Para él, la educación ha de desarrollar armónicamente todas las facultades propiamente humanas, guiadas por la razón. La educación deviene así en desarrollo integral. Se pretende la forja de una persona, la construcción de una educación que no fuera únicamente instrucción, sino que abrazara a la persona en su integridad. La idea de educando también se renueva con respecto a visiones pedagógicas precedentes. El educando es quien ha de conquistar la libertad de conciencia y la capacidad de razonamiento mediante la educación integral, el desarrollo de las capacidades guiadas por la razón para poder regir libremente su vida, superando los límites dogmáticos externos. La idea de educando y de educación va muy ligada a la antropología kraussista, a la concepción antropológica kraussista. La libertad es inherente al ser racional, forma parte de la dignidad humana. La educación, por tanto, ha de promover el desarrollo libre del educando y del alumnado. Por este motivo resulta necesario la educación integral. El educando ha de ser activo, participando en el proceso educativo. Asimismo, el entorno educativo ha de hacer fácil el juicio crítico y científico del mundo que envuelve al educando. El educador, por lo tanto, es quien ha de estimular y alentar el camino del conocimiento. La metodología didáctica reprende el principio pestalozziano de Pestalozzi de la intuición. El educador, pues, no es un mero transmisor de conocimiento, sino que debe estimular la inquietud del educando, el que despierta su interés y quien mantiene viva la llama del conocimiento. El método se ha de adaptar, por lo tanto, a los educandos en constante innovación docente. Lejos de la enseñanza mecanicista, la propuesta kraussista pretende hacer un esfuerzo para conquistar la plenitud de las vidas, tanto del educando como del educador. El trasfondo del pensamiento krausso-institucionista será una apuesta por la libertad, tanto de discurso como de ciencia y de conciencia. A todo esto podemos añadir que esta libertad se traduce en desarrollo integral, para hacer de los educandos personas espontáneas y libres. Apuntalar la libertad sociopolítica y la democracia desde las nuevas generaciones es la voluntad de los autores institucionistas. Es así como se establecen y se fortalecen los lazos entre política y pedagogía y educación. Por este motivo se defiende la laicidad del sistema educativo. La educación no se puede decantar por ninguna ideología política ni por ninguna religión, puesto que esto supone contradecir los principios liberales kraussistas. Los principios educativos que recoge el kraussismo se plasmaron en la Institución Libre de Enseñanza, que, como he dicho, se fundó en 1876 y funciona hasta 1936, 60 años. La institución Libre de Enseñanza, Benaham la conocía y mantuvo un contacto a lo largo de toda su vida, tal y como veremos en su propuesta pedagógica. Pasamos sin más a la propuesta pedagógica de Juan Benaham. A lo largo de su obra,
Beneham demuestra un gran espíritu regeneracionista que le llevó a examinar, observar, tratar de mejorar constantemente su acción educativa. Esta voluntad de combinar la reflexión con la acción le movió a teorizar constantemente el saber experimental que él con la praxis cotidiana iba adquiriendo. Un análisis transversal de su obra, por lo tanto, ha de enmarcarse en estas dos coordenadas. Por una parte, una visión teórica contrastada con la experiencia práctica. El tiempo transcurrido desde su muerte nos ha impedido tener un conocimiento directo, transmitido por sus discípulos, ¿no? Lo que se llama la historia oral, los testimonios directos de su magisterio, cosa que sin lugar a dudas hubiera complementado mucho este estudio, pero hubiera sido una aportación muy valiosa. Pero cabe decir que, sin embargo, a lo largo de su obra publicada, Beneham da muchos detalles muy pormenorizadamente de cómo organizó su aula, de cómo organizó los espacios, de cómo organizó la acción educativa, los aprendizajes, el horario escolar. Como observaremos a continuación, sus aportaciones pedagógicas no resultan ni tan desfasadas ni tan caducas como pudiéramos pensar tras los 100 años que nos separan de su muerte, de su traspaso. Desde muchas perspectivas, Beneham es un heredero de la cultura ilustrada que se dio a finales del siglo XVIII, que se prolongó durante el siglo XIX, pero especialmente es un autor que aplicó su teoría o su propuesta pedagógica a finales del XIX y lo prolongó durante los 2 primeros decenios del siglo XX. Precisamente por esto Beneham es un autor muy contemporáneo a caballo entre los 2 siglos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Intentaremos sistematizar su propuesta educativa, si nos da tiempo, en una serie de puntos. En primer lugar, su profunda crítica a la enseñanza tradicional, base a partir de la cual construir una nueva educación. En segundo lugar, la defensa de la enseñanza activa. Después, su propuesta pedagógica a partir de la estética y de la naturaleza, la enseñanza religiosa a partir de la estética y de la naturaleza. Y finalmente, la conclusión de su doctrina pedagógica de cómo la escuela debe ser una preparación para la vida. Vamos, pues, sin más dilación, a describir la crítica que él realiza a la enseñanza tradicional. El pensamiento de Beneham se erige y se fundamenta en una profunda crítica a la educación tradicional. Antes de entrar en su espíritu regeneracionista, vale la pena destacar cuáles son las denuncias que él hace de la enseñanza tradicional. Por enseñanza tradicional se entiende aquella en que el maestro es un mero transmisor del conocimiento y el alumno es una mera esponja absorbedora, tal y como John Dewey lo definió. El maestro, desde esta perspectiva, es el centro del proceso. A esto se le llama magistrocentrismo, ¿no? Y solo en él recae la responsabilidad de la enseñanza, aspecto que provoca la pasividad del alumno. La metodología fundamental de este sistema es la memorización del saber transmitido por el profesor, que se considera como el contenedor del conocimiento. Es decir, esta metodología se basa en el verbalismo, en la memorización y en la disciplina. Tal y como el propio John Dewey, como he dicho, afirmó en una obra preciosa que se llama Democracia y Educación, de principios del siglo XX, dice: la vieja educación se basa en la pasividad de actitudes, la manipulación mecánica de los niños y la uniformidad del programa y del método escolares. En el decurso de la historia ha habido muchos autores y movimientos que pretendían, con prácticas innovadoras, romper la educación tradicional. Así, por ejemplo, el movimiento de Escuela Nueva, corriente pedagógica de mucha trascendencia en Europa, sobre todo en el periodo de entreguerras, se proponía como finalidad básica fomentar el activismo del alumno en el proceso de aprendizaje. Veremos cómo Beneham constituye un antecedente a este movimiento que tanta repercusión tuvo en Europa y en Estados Unidos. En diversas ocasiones a lo largo de su obra, Beneham denuncia la memorización que las prácticas de la vieja educación promocionan. En un artículo muy bonito titulado Influencias de antaño, publicado en el Magisterio Balear en 1877, en plena restauración borbónica, Beneham pone de manifiesto esta crítica al uso y abuso que de la memorización se hace en la escuela.
Y dice así, es muy bonito el texto, dice: muchos de nuestros lectores, escribe el maestro Beneham, recordarán todavía aquel cúmulo de lecciones sobre materias abstractas que se veían obligados a recitar mañana y tarde. Las astucias y las maniobras a que debían recurrir cuando por descuido o por pereza o por otra causa cualquiera llevaban vacío el depósito de la memoria. Las lecciones de memoria, continúa Beneham, son para el niño un motivo de disgusto y la principal causa de su retraimiento en los asuntos escolares, porque malogran sus inocentes juegos y desbaratan los frívolos planes que concibe para su salida de la escuela. Además de manifestar un profundo desacuerdo con la pobreza de la enseñanza tradicional, que solo potencia la memorización, el autor da argumentos contra el uso y abuso que en estas prácticas se hacen de los libros. Él denuncia que hay muchos maestros que se aferran al manual y que no saben romper los límites que en el texto se exponen, y anulan así toda suerte de espontaneidad en la acción educativa, tanto del maestro como del alumno. Así lo expresa con exactitud el propio Beneham. Ese es un texto de La alegría de la escuela, que, como he dicho, es su obra cumbre. Dice: el libro es un medio, un auxiliar de la enseñanza, pero no ha de ser nunca el alter ego del maestro. Este es el texto vivo, aquel el texto muerto. No debéis adaptar vuestro método al libro, sino el libro a vuestro método. En un análisis transversal de la obra de Beneham podemos ver que él insiste en su apelación a que los maestros innoven constantemente. Podemos deducir de esta constante innovación que él no fue un maestro conformista, sino que como vocacional de la educación buscó en su tarea profesional el realizarse como persona mediante un perseverante afán de mejorar la enseñanza. Por otra parte, esta constante interpelación a los maestros contiene implícitamente una crítica muy radical a los profesores que no tan solo se han acomodado en sus métodos magistrales, sino que además renuncian al progreso educativo. Y en este sentido, Beneham dice: el hombre está llamado a buscar la verdad y a practicarla dentro de los límites de su imperfección. Hace falta que toda su vida sea gimnástica intelectual y moral, y como un progreso llama a otro, de ello resulta un avance incesante hacia la perfección. Aquí se subyace el espíritu krausista, ¿no? Concretando la tesis, dice él, diremos que en materia de enseñanza no se ha dicho la última palabra. El maestro que descansa en la bondad de sus métodos y procedimientos se equivoca. Pensemos que hay naciones, dice él, esto los informes PISA nos tienen hartos, ¿no?, que tienen escuelas a un nivel mucho más elevado que las nuestras. Y pensemos que estas escuelas están aún muy lejos de haber conquistado la perfección. Se percibe, por lo tanto, en este párrafo que acabo de leer, una gran intransigencia hacia los profesores y hacia las prácticas educativas tradicionales. La enseñanza tradicional no facilita el desarrollo de la argumentación racional de los educandos, no facilita la construcción de la personalidad crítica y moral y, como tal, no favorece ni la construcción de una ciudadanía democrática ni la regeneración social mediante la educación. Es por este motivo que el espíritu de regeneracionista de Beneham le obligaba constantemente a innovar los métodos, para que desarrollar la capacidad racional, dando así a las clases populares la posibilidad de emancipación y de ascenso social. Al final de sus días, Beneham recordará con bastante nostalgia las dificultades que le acarreó su espíritu reformista e inconformista. La educación tradicional se considera eficiente y efectiva, claro está, y sin embargo no consigue más que llenar la memoria de conceptos vagos que, además de no ser comprendidos, impregnan el entendimiento de conocimientos estancos, aislados y vacíos de significado. En este sentido, Beneham escribió en 1910, 2 años antes de su jubilación, dice, es muy bonito, este texto es genial, dice: todos los sentimientos de las pasadas generaciones de maestros tienen todavía carta de naturaleza en nuestras escuelas.
conservamos hasta la médula sustancias morbosas del escolasticismo de pasadas centurias. Y lo peor es que sucumbimos a las exigencias del vulgo, nos adaptamos al gusto de las familias, como si no tuviéramos criterio propio, ni confianza en nosotros mismos. Recuerdo perfectamente, dice él, mis años juveniles, cómo tuve que luchar por mantener en flor de agua mis convicciones. Eso de querer prescindir del papel cuadriculado y de los eternos palos para la formación de las letras, eso de eliminar el pequeño tratado de gramática y de aritmética para someter estas materias, la teoría y la práctica, a fin de evitar la enseñanza libresca, fueron sendas causas de más de un disgusto, y hasta ahí todo no faltó quien pusiera en duda mi suficiencia. Claro que ahora me escucha, 1910, perdón. Claro que ahora me escuchan, a punto de jubilarse. Pero aquello y todos que más queremos la obra reformista, aún llenamos la cabeza de nuestros alumnos de un conjunto de futiles nociones que olvidarán después, sin haber sacado ni un poco de provecho. Como se ve en este excelente párrafo, no fueron pocos los obstáculos con los que Beneham, nuestro biogeografiado, se encontró para ejercer un magisterio diferente al convencional y al tradicional. Según él, la educación debe ser el crecimiento armónico de todas las facultades propiamente humanas y no tan solo de la memorización, única facultad que la enseñanza tradicional desarrolla. Y es precisamente porque la educación, según Beneham, tiene un aspecto más integral y omniabarcante, por el que él renunció, durante su ejercicio activo de la acción educativa, a una enseñanza de carácter magistral, que solo favoreciera la memorización. La educación integral, por la que Beneham se decantó, tiene una clara ascendencia krausista. Giner de los Ríos ya había manifestado la necesidad de educar a la infancia en detrimento de la instrucción. Podemos afirmar, sin mucho riesgo de equivocarnos, que Beneham constituyó un claro antecedente del movimiento de Escuela Nueva que tanta resonancia tuvo a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, tanto en Europa como en Cataluña y España. En el siguiente apartado hablaremos de cómo Beneham propone una pedagogía alternativa, la enseñanza activa. Como hemos dicho previamente, bajo nuestro punto de vista, Beneham puede ser reconocido como uno de los antecedentes de la metodología activa que tanto en las postrimerías del siglo XIX como en los albores del siglo XX se desarrolló a lo largo del continente europeo. El movimiento de Escuela Nueva hunde sus raíces en el pensador naturalista Jean-Jacques Rousseau. Esta corriente educativa pretende sustituir los métodos pedagógicos de la llamada escuela tradicional, y los autores y educadores que proclamaron esta metodología activa surgieron simultáneamente en diversos países de Europa a principios del siglo XX. Son posteriores a Beneham, Bueno, posteriores a los primeros... Sí, son posteriores a Beneham. Pese porque Beneham ya prácticamente se había jubilado cuando todos estos autores pertenecen a este movimiento de Crowley, Ovide de Crowley en Bélgica, Maria Montessori en Italia, muy conocida, John Dewey en Estados Unidos, Kirchsteiner en Alemania, Ferrier y Claparède en Suiza. El maestro Beneham, avanzándose a estos autores, quiso romper con la pasividad del alumno en la acción educativa. La legitimación de este principio se encuentra en su forma de entender la educación. Tal y como hemos señalado, según el maestro Beneham, la educación es el desarrollo armónico de todas las facultades propiamente humanas. Desde esta perspectiva subyace una cierta tendencia krausista, en su propuesta pedagógica subyace una cierta tendencia krausista, hasta incluso rousseauiana. De esta forma, él explica en un momento de su obra cómo ha de ser la educación integral y qué aspectos ha de englobar o potenciar. Dice, hace falta que el individuo, bajo el triple aspecto de su naturaleza, haga servir sus órganos y miembros en el ejercicio, su entendimiento en la indagación y su conciencia en la práctica de la virtud. Esta naturaleza tripartita, de que según Beneham goza la persona, exige que la educación desarrolle estos tres aspectos: los órganos y el cuerpo, es decir, educación física y gimnasia,
el entendimiento, ejercitar el razonamiento y finalmente la conciencia moral, aspecto a la que según él se consagra la educación religiosa o moral. La combinación de estos tres aspectos capitales en la integridad humana hace que se exija una metodología activa que favorezca el desarrollo de estas capacidades de forma armónica y al unísono. La única educación que favorece el desarrollo integral es precisamente la enseñanza activa, porque exige de forma unánime toda la actividad de todas las facultades propiamente humanas en el aprendizaje. El niño ha de adoptar una actitud activa en la construcción del conocimiento, procedimiento que exige una comprensión de lo que hace, una memorización y el ejercicio de la inteligencia, a la vez que el movimiento corporal. Él mismo lo argumentó de la siguiente manera. Dice, hasta ahora nos hemos referido, esto también está en la alegría de la escuela, la página 198, exactamente, 194. Dice, hasta ahora nos hemos referido a la acción del maestro por lo que respecta a la enseñanza. Hace falta entonces discurrir sobre la acción del niño, atendiendo a que es él quien ha de ser el principal factor de su educación. Hace falta que el niño actúe por su cuenta, una vez motivado y dirigido por el maestro. Hace falta un poco de esfuerzo propio, de trabajo personal. En este trabajo se fomenta aquello que hemos llamado el método activo, porque estimula la actividad del niño con el desarrollo de todas sus fuerzas, le hace capacidades. Con esta pequeña ilustración de su obra predilecta, La alegría de la escuela, queda pues demostrado que Juan Benajam constituye un claro antecedente del movimiento de Escuela Nueva, que más adelante concretarán autores como Montessori, De Corollí o John Dewey. Subyace, por lo tanto, una cierta voluntad de paidocentrismo, ¿no? De ceder el protagonismo de la educación al educando, que hasta entonces, el protagonismo que hasta entonces había tenido el profesor, el magistrocentrismo, ¿no? Por lo tanto, es necesario que el alumno sea el centro del proceso educativo, dado que es él el quien deviene el principal actor del mismo. Y esta es a grandes rasgos la característica principal del movimiento de Escuela Nueva. ¿Cómo lleva a cabo Benajam esta enseñanza activa? Tres son los recursos didácticos que Benajam utiliza. Por una parte, las lecciones de cosas, una metodología muy innovadora, la lectura y la escritura razonadas. De hecho, en buena parte de sus obras, en buena parte de sus revistas, él tiene un apartado que es muy original en los títulos, el despertar de la mente, ¿no? Pero tiene apartados, por ejemplo, una lectura comentada. Él pone una poesía, significado de las palabras, pormenoriza lo que significa cada palabra, y después dice conversación, que son una serie de preguntas que él formula para que el profesor pueda despertar el debate en el aula, ¿no? De esto se trata la lectura razonada, es decir, a partir de un texto, lo que hoy llamamos la comprensión lectora, ¿no? Por una parte, como iba diciendo, la primera de las metodologías que él utiliza son las lecciones de cosas. Las lecciones de cosas consisten en esencia en introducir en el aula y en la acción educativa objetos cotidianos o próximos al niño, y este método se basa en el principio de intuición de Pestalozzi, en el Anschauung. Las lecciones de cosas son un método en que, partiendo de la concreción de un objeto, por ejemplo, lo que sea un boli o cualquier cosa, presente en el niño, que el niño puede palpar, ver, experimentar, observar con sus sentidos, ascienden a la abstracción del concepto. La idea principal que avala este método es que el contexto del niño, el entorno real en que cada día vive el niño, contiene suficiente potencial educativo como para obviarlo o dejarlo de lado, o sea, como para afrontarlo de forma teórica sin asociarlo a la praxis cotidiana. Así, los objetos más próximos con los que el niño está familiarizado son con los que se inicia el diálogo y la elucubración, y permiten construir nuevos significados asociados a la primera cosa alrededor de la cual gira la lección. Nada mejor que ir un texto de Juan Benajam para explicar en qué consisten las lecciones de cosas, ¿no? Dice, para conocer los objetos, solo en último término, dice, debéis buscar la descripción. Porque ¿cómo enseñaréis a un niño qué es un río si nunca ha podido observar ninguno, ni tan solo en una pintura? ¿Cómo comprenderán lo que es un cubo si antes no tienen la idea de dado? Desengañaros, dice él. Para interesar a los niños hacen falta hacer
hacer lecciones vivas y más prácticas. Hacen falta conmover los sentidos. Para esta enseñanza solo hay un método, y es el método natural. Aquí se ve su ascendencia rousseauiana, ¿no? El método por excelencia, el método único, porque todos los otros se pueden considerar procedimientos más o menos artificiosos. Todas las intervenciones que se apartan del método natural pecan siempre, dice él, de deficientes y oscuras. No lo dudéis, el método natural es el más fecundo de todos, el más fácil de practicar, el que hace la enseñanza sólida y divertida, y por último, el que proporciona la alegría de la escuela. Sí, dice él, conmover los sentidos de la infancia, excitarlos, porque los sentidos son aperturas para donde las nociones del mundo visible penetran en sus tiernos cerebros y donde el espíritu recoge las sustancias, las impresiones que son la sustancia de las ideas. Aquí se ve su idealismo, ¿no? A partir de la concreción del objeto se asciende a la idea. Ya tenemos las lecciones de cosas, dice él, ancla de salvación de la escuela. Otro texto excelente, ¿no? De Juan Benham. Las lecciones, por lo tanto, se basan en el método intuitivo de Pestalozzi. Iré ahí acortando porque me estoy ya alargando demasiado. Es que yo me puedo apasionar hablando de Benham. Disculpen, ¿eh? No. Por último, otra de las obsesiones que Juan Benham tiene y que defiende es la necesidad de que la educación, de que haya educación religiosa y moral. Pero él no lo hace apelando al miedo. Aquí Benham es probable que fuera masón. Bueno, de hecho apareció en una logia, en la lista, en un libro de Ferrara Benimeli, apareció en una logia masónica. Sin embargo, como buen krausista, es un autor cristiano, no sabemos si católico, pero cristiano sí, y él defiende la enseñanza religiosa, y de hecho en esto él se distancia de los autores krausistas, porque para Benham ha de haber enseñanza religiosa y se ha de hacer a partir de la estética y de la naturaleza, es decir, a partir de la observación de los actos bondadosos de la gente, de los fenómenos que ocurren en la ciudad, a partir de la observación de la naturaleza. Él era muy partícipe de las excursiones escolares. De hecho, él también, cuando habla de que la escuela debe ser una preparación para la vida, le da una doble bidireccionalidad a esto. Por una parte, la educación debe preparar para la vida, debe salir a la vida, y por otra parte la vida debe introducirse en la escuela. Es decir, él propuso que se introdujeran objetos y que hubiera, esto es también muy krausista y forma parte del ambiente del institucionismo, el que hubiera un museo en la escuela. Y esto pertenece a los intelectuales krausistas, hablaban de museos pedagógicos y instauraron museos pedagógicos en las escuelas, e incluso hicieron un museo pedagógico nacional donde muchas de las obras de Benham se expusieron. Y también él hablaba de las excursiones escolares, también con finalidad higienista, con esta idea del higienismo que tuvo lugar también en Barcelona, posterior a su obra, del padre del arquitecto, ¿cómo se llama? Artur Martorell, y las colonias escolares que se hicieron en Calafell, y luego también las semicolonias de la Escuela del Mar, de la Barceloneta, de Pere Bargés, que ahora se ha cumplido 100 años de la fundación de la Escuela, 100 años de que la quemaron, exacto, de la Escuela del Mar de Pere Bargés. Y esto se hacía con esta idea higienista de que la educación debía regenerar la salud de la infancia, y él practicaba las excursiones escolares, el que los niños salieran a la naturaleza y conocieran el entorno, y por otra parte también que la vida tuviera cabida, que la vida entrara en la escuela, ¿no? Vamos pues a finalizar. Como conclusión, decir que, como he dicho, Benham es un maestro entre 2 siglos y es una persona muy avanzada sobre el tiempo, ¿no? Esta es a grandes rasgos una parte del inmenso legado que el maestro Benham nos dejó. Una voluntad constante de mejorar, de regenerar la sociedad a través de la educación, un legado que, como hemos visto, se sitúa a caballo entre 2 siglos, pero que, pese a la distancia temporal que hoy nos separa, sigue en buena medida vigente.
En definitiva, Benejam es aún un pensador vanguardista, un maestro liberal, un apasionado de la educación y en particular de la educación para la ciudadanía democrática y una persona comprometida con la sociedad civil. Compromiso educativo, político y vital que sigue constituyendo un ejemplo para todos nosotros y un referente ineludible para todos. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la paciencia. Disculpen. Es muy bueno, Benejam, hay que leerlo, ¿eh? Recomiendo encarecidamente su lectura porque mucho más de lo que pueda expresar yo es un autor apasionante, ¿eh? Lo digo de corazón. Si hi ha alguna pregunta, intervenció, segurament que... Jo una cosa, arran d'això que dius, supos que diràs que evidentment que sí, que no s'hauria de publicar la ley de la escuela. Sí, debería reeditarse. Sí. Es troba digitalitzada, vull dir que es Está, no lo he visto. Yo la tengo física. Es troba la buscaré. digitalitzada. I això va fer que jo la llegís, perquè com que tu, jo això ho sé per tu, que ets el millor, perquè te vaig llegir. Bueno, és una tiene molt muy buena. He de llegir l'Alegria de l'escola i pens que realment és una obra... A més, ja no és només el contingut pedagògic, sinó que d'acord amb aquest contingut pedagògic, perquè això és molt coherent, és una manera d'explicar molt agradable, perquè ell sempre concebia, per lo que ell entès, i això també ho fa Ciutadella Vea, ho concebia tot, que és molt democràtic, com un diàleg. Sempre hi ha diàleg, sempre hi ha. I per tant, clar, si hi ha un diàleg, tampoc no agafa aquest to professoral, elevat, jeràrquic, sinó que agafa un to, que jo penso que és un to que arriba a tothom. I per tant jo crec que sí, d'aquesta magna obra que ell té, ja s'han publicat algunes coses, el 2002 es van publicar, però jo crec que ara es podria fer una passa endavant i és més gruixada, però publicar... Pero es muy fácil, es de lectura fácil, es muy agradable la lectura. Sí, hablan de... Sí, esto el ayuntamiento. Sabía que caminar y Ha aprovechado para pedir, no ¿no? sabia si mirava vostè. Un comentari sobre la feina pedagògica de Benejam Ciutadella. Normalment no se'n parla, però jo planteig. És parlat d'espiats, dels treballadors, de tot això. I què passava amb aquella gent de Ciutadella? Era una minoria que tenien interessos d'estudiar més enllà. On es podien formar? Com es van formar? Quina importància va tenir ell en tota la seva generació Ciutadella? Per això és importantíssim. Per exemple, un cas, no? Jo encara he conegut, i si sou de la meva edat el coneixeu. El doctor Nicolau, per anar a la universitat, no va estar amb aquesta ensenyança a Ciutadella. Com es tenia accés a la universitat? Com es feien els estudis secundaris? Ja no hi havia convents. Havien desaparegut totes aquelles escoles. I aquí hi ha en Benejam, que fa una feina importantíssima a Ciutadella. És a una minoria, però com els orienten aquests? Crec que és una dimensió a estudiar. Per crear aquesta escola, havia de tenir una escola reconeguda de secundària, havia de tenir titulacions oficials. I entre ells, per exemple, van agafar les titulacions de dos germans del notari Anglada que eren llicenciats. És a dir, hi ha una estructura que es crea aquest col·legi vinculat al seminari, no per seminaristes, sinó per aquells de Ciutadella que tenen aquest interès i que ell va promocionar-lo. Crec que és una dimensió no prou coneguda. Quan he llegit i he mirat expedients acadèmics d'aquests de Ciutadella que se van estudiar fora, apareix a Benejam. Sobretot, professor, he vist amb les qualificacions aquelles que feien, aquelles targetes de cada assignatura, era professor d'història. I com els hi mostrava la història? Crec que és una dimensió no estudiada prou i que val la pena.
Tiene varios libros de historia de España, su hijo editó el que lo Su acabó fill va él. suposar, però ell, Sí. ell li porten el seu fill, i la visió que té el seu fill ve en bona part per la visió que té de la història i su pare. Crec que és una dimensió. Igual que... Tu d'això en parles, del col·legi que van fer perquè De la poguessin enseñanza de los dos, pero yo estudiar hablaba, batxillerat. sí, pero yo hablaba de la, Sí. No sé si és aquest col·legi de Xixà. Sí. sí, no, pero yo hablaba del colegio de adultos. Él montó una escuela de adultos. Es muy innovador. Però tu també parles d'un col·legi que ell va, jo diria que ho he llegit amb tu, Sí, d'un és correcte. col·legi que es va fer en seminaris perquè poguessin per preparar per batxillerat Sí. i es poguessin preparar des de Gràcies al col·legi des de Ciutadella. I en Pere Melis conta que a una entrevista que fa a Montserrat Roig, ara no me'n recordo en quin programa, en Pau Vila, que en Pau Vila ja era molt major, en Pau Vila conta que va voler fer una escola molt diferent, supos que de caire anarquista, per ajudar en els fills dels obrers. I que ningú li va donar la mà més que un mestre de Ciutadella fabulós, que era en Joan Benejam. Bueno, es que Joaquín Ruyga, de Blanes, había sido alumno suyo también. Es decir, Benejam, y le recordaba cuando murió Benejam en el Recull, en el diario de Blanes, Joaquín Ruyga tiene es decir, hubo mucha gente que se interesó. Que va perdre seny amb aquesta escola, que ningú li ajudava, i que l'única persona que li va donar la mà, i el tio, ja era molt gran. ¿Esta entrevista dónde está? La buscaré. En un fulletó de Pere Melis. Ah, vale. Alguna altra cosa també, perquè clar, és que hi ha tanta feina a fer, perquè això també que deies, que el col·legi ningú n'ha dit res, és una cosa molt desconeguda. Jo també ara cercant, que ara editarem Ciutadella Vea, l'Ajuntament i l'IME, per fer espròleg, allò que cerques i que mires coses, clar, vaig mirar també molta premsa i va sortir una cosa que jo desconeixia, i és la seva proposta, que ell fa de crear un Ateneu a Ciutadella, un Ateneu més tipus Ateneu obrer, on hi havia l'Ateneu científic i després hi havia Ateneu obrer, i tot això va despertar, d'això en ratllo una mica en el pròleg i dono els referents quan es publiqui, i això va crear com una petita polèmica, que van sortir, al noticiero van sortir diferents articles, entre ells d'Àngel Ruiz i Pablo, que encara vivia aquí, que firmava amb el pseudònim Azor, amb Vicent Simó, que també era... I es crea tot un debat també d'idees que és molt interessant. Vull dir que jo també penso que si aprofundim amb la figura de Joan Benejam, la línia aquesta que vosaltres ara ja heu començat dient, que aprofundir en Joan Benejam també voldrà dir aprofundir en el coneixement de Ciutadella, de la vida cultural, de la vida no només pedagògica, que també, però també de la vida cultural, que en aquest sentit aquest any hauria de ser una bona ocasió també per rascar i per destapar més coses. O per exemple, ara hi acaballaré, no diré res més. O per exemple, una cosa tan interessant com és la relació entre Joan Benejam, la relació feta d'admiració entre Joan Benejam i Francesc Camps i Mercadal, Francesc del Branca, que estaven ideològicament d'entrada a pols oposats, però és una admiració que es tenen un en l'altre, que per cert, la correspondència d'en Joan Benejam, que tu ho has remenat tot, que hi ha correspondència. Sí, yo lo conseguí, teníamos fotocopias de... Sí, con los ayuntamientos, vamos a entregar. Sí, teníamos... Yo encontré varias en correspondencia con Ginés de los Ríos, encontré... Esto está en Madrid.
yo lo encontré esto en el Fondo Giner de los Ríos, que está en el CSIC, ¿no? En el CSIC encontré de Margarita Comas, el expediente de la JAE. Encontré la correspondencia con Fagacetros de los Ríos, la he encontrado. La tenía también Coulombe, Coulombe la había conseguido. Luego también con Fagacés de Albaranca la encontramos, sí, la encontramos. Con Hernández Mora no lo encontramos, también encontramos alguna carta de Benham, ¿o no? Cuando fuimos al museo... Sí, teníamos alguna carta, lo que passa és que la teníamos fotocopiada, no... Però dius que ho vas donar a l'Ajuntament? No, jo no. Es va entregar la correspondència que teníem amb aquell senyor de Barcelona. Ah, con Solsona Pellerol, sí. Con Gironi Solsona, sí. Con este se encontró, sí. Esto fue la hija que lo tuvo. Porque ella ¿no? Cuando tú eras concejal, ¿no? Sí. Se puso en contacto contigo, ¿no? Ella, esta mujer. Sí. Estabas tú. Bueno. L'escola, l'edifici, jo quan hi pas tantes vegades i la propietària li dic que sap que sóc l'escola primera de Joan Benejam. Preciós aquell edifici, amb el teatre que hi havia. Interessant també tots els que venien de fora, Esturla, per exemple, que venien, com estaven, com s'organitzaven a la ciutat per viure, va anar a l'escola de Joan Benejam. Aquella casa que està al carrer de Sant Cristòfol, aquella casa per mà, jo la propietària li dic tant de bo que la restaurin, la posin bé i hi hagi una presència de Joan Benejam. Crec que si mal no record li deien al col·legi Tomàs d'Aquino, els que van fer Joan Benejam per als estudiants que podessin accedir a les universitats. En diverses carreres tots van passar per ell. És interessant la promoció dels noms, és un altre nivell, no és aquest. No és el de maestro elemental, sinó... Moltes coses per descobrir. Sí, es un autor muy interesante, es un autor muy apasionante además. Sí. Molt bé. I doncs, si no hi ha cap intervenció més o cap pregunta més, donarem per acabades. Bueno, moltes gràcies.